Antes de ser conocido como Pedro, su nombre era Simón, un hombre común, un pescador de Galilea que pasaba sus días lanzando redes al mar, luchando contra la corriente, dependiendo del clima y del esfuerzo de sus manos para sobrevivir, sin imaginar que un día su vida sería transformada para siempre por una sola frase pronunciada por Jesús de Nazaret: sígueme. Simón no era un hombre educado en la ley como los fariseos, ni un líder religioso, ni alguien influyente ante los ojos del mundo. Era impulsivo, de carácter fuerte, hablaba antes de pensar y actuaba movido por la emoción, pero fue precisamente ese corazón apasionado el que Jesús vio cuando se acercó a la orilla del mar y le pidió que echara las redes una vez más, aun cuando ya había trabajado toda la noche sin obtener nada. Cuando aquella red se llenó de peces de manera sobrenatural, Simón cayó de rodillas reconociendo su pequeñez y diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Pero Jesús no se apartó, sino que le dio una promesa que cambiaría su destino: «Desde ahora serás pescador de hombres». Fue Jesús quien le dio un nuevo nombre, llamándolo Pedro, que significa roca, no porque fuera firme en ese momento, sino porque Cristo veía lo que aún no era, pero llegaría a ser por la gracia de Dios. Pedro caminó junto a Jesús, vio milagros imposibles, escuchó palabras que estremecían el alma, presenció la multiplicación de los panes, la sanidad de los enfermos y la resurrección de muertos, y en medio de una tormenta fue el único que se atrevió a salir de la barca y caminar sobre las aguas, demostrando una fe audaz que, aunque flaqueó por el miedo, reveló su deseo sincero de ir hacia Cristo. Fue Pedro quien confesó con valentía: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», y fue también Pedro quien recibió una de las reprensiones más duras cuando permitió que el temor humano se interpusiera en los planes divinos, mostrándonos que incluso los más cercanos a Jesús aún están en proceso de transformación. En la última cena, Pedro prometió seguir a Jesús hasta la muerte, asegurando que jamás lo negaría, pero aquella misma noche, en el patio del sumo sacerdote, el gallo cantó y Pedro negó a su maestro 3 veces, no por falta de amor, sino por miedo, quebrándose en llanto amargo al darse cuenta de su fragilidad. Sin embargo, el fracaso no fue el final de su historia. Después de la resurrección, Jesús se apareció a Pedro junto al mar, en el mismo lugar donde todo había comenzado, y allí no lo condenó ni le recordó su traición, sino que le preguntó 3 veces: «¿Me amas?», restaurando su corazón y devolviéndole su propósito, encargándole una misión eterna: «Apacienta mis ovejas». Ese momento marcó el verdadero nacimiento del Pedro que Dios había visto desde el principio. En el día de Pentecostés, el mismo hombre que había negado a Jesús por miedo se levantó lleno del Espíritu Santo y predicó con valentía ante multitudes, proclamando que Jesús, a quien habían crucificado, era el Señor y el Mesías, y aquel día miles de personas entregaron su vida a Cristo, naciendo así la iglesia primitiva. Pedro sanó enfermos, enfrentó cárceles, amenazas y persecución, declaró con firmeza que era mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, y entendió que el Evangelio no era solo para un pueblo, sino para todas las naciones, siendo instrumento para abrir la puerta de la fe a los gentiles. A lo largo de su vida, Pedro aprendió que la verdadera fortaleza no viene de la autosuficiencia, sino de la dependencia total de Dios, que el liderazgo se construye sirviendo, y que la gracia es más poderosa que cualquier caída. La tradición cristiana nos dice que Pedro murió como mártir, crucificado cabeza abajo, considerando que no era digno de morir de la misma manera que su Señor, sellando con su sangre una vida completamente entregada a Cristo. La historia del apóstol Pedro nos recuerda que Dios no llama a los perfectos, sino que perfecciona a los llamados, que nuestras caídas no anulan nuestro propósito, y que cuando el arrepentimiento es genuino, Dios puede transformar a un pescador temeroso en una roca firme para sostener su obra. Porque si Dios pudo usar a Pedro, también puede usar tu vida.